23 participantes. Yo creo que ya podemos dar comienzo con estos 23 al espacio. Entonces, voy a compartir por acá. Listo, me cuentan porfa si están viendo mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, Angie. Listo, perfecto. Bueno, entonces de nuevo, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Consultores FinTech 2023. Estoy súper emocionada de estar en este encuentro con ustedes. Este es nuestro segundo encuentro del concurso, también de Cazador de Dragones. Estos espacios los hacemos en pro de que ustedes tengan toda la información, de que tengan contenidos de valor por parte de Finactiva, de que vean a Finactiva como su aliado, y por eso como que fomentamos estos espacios de conocimiento. Hace algún tiempo, hace algunos meses, tuvimos nuestro primer encuentro de consultores FinTech del 2023, donde les anunciamos nuestro concurso Cazador de Dragones, y también tuvimos como una sesión donde pudimos ver, tuvimos un conocimiento pues de ciertos sectores, información relevante acerca de las empresas y demás, una sesión que tuvo mucho provecho, que por parte de ustedes vimos que les gustó un montón, y por eso estamos haciendo este segundo espacio. En esa primera sesión, muchos de ustedes nos dijeron que les gustaría abundar y saber un poco del producto de factoring. Entonces, por eso estamos haciendo este espacio que va a ir dirigido netamente a saber acerca del producto financiero factoring. Es un producto disruptivo que hoy de verdad está revolucionando el sistema financiero. Entonces, nos encantaría que ustedes queden súper tesos en este producto, y por eso vamos a estar pues con estos dos expertos. Bueno, la información de interés que tengo para ustedes, lo primero es decirles que estamos a pocos días de cerrar nuestro concurso Cazador de Dragones 2023. Hace poco, mis compañeros les enviaron a ustedes un mensaje donde habíamos cambiado el cierre del concurso. Entonces les voy a explicar un poco esto, que recuerden que las operaciones se cierran hasta, vamos a tener operaciones, o sea, que ustedes puedan subir operaciones hasta el 31 de julio. Solamente nos están quedando más o menos 17 días para el concurso, para que ustedes puedan subir estas empresas y que puedan entrar dentro del concurso y ustedes puedan sumar puntos. La segunda información es que el concurso se cierra el 31 de agosto. Antes se cerraba hasta el 31 de julio, pero expandimos el tiempo del 31 de agosto para que las operaciones se desembolsen hasta esa fecha. Entonces, las solicitudes se pueden hacer hasta el 31 de julio, pero vamos a tener el tramo de todo agosto para que esas operaciones que se hicieron en julio se puedan desembolsar hasta el 31 de agosto, para que lo tengan en cuenta. Otro de los avisos parroquiales que tengo para ustedes es que tenemos unas líneas especiales para aumentar el puntaje a 60 puntos por operación. Como saben, en el concurso, cada operación a ustedes les suman 20 puntos. Pero con estas dos líneas especiales que les voy a exponer en este momento, si hacen una operación a través de estas líneas, les suman 60 puntos por operación, lo que quiere decir que estamos triplicando el puntaje. Entonces les voy a un poco acerca de estas dos líneas especiales que abrimos desde Finactiva para incentivar pues este concurso. Entonces la primera línea es el factoring sin estudio. Entonces esta línea básicamente es que aquí tenemos una lista de pagadores para factoring sin estudio. Entonces si alguna empresa tiene como pagador a esta lista que les estoy mostrando acá, puede entrar perfectamente a factoring sin estudio y es un procedimiento muchísimo más light. Entonces, lo único que deben hacer es diligenciar un JotForm con el listado de los documentos. Estos son el listado de documentos que se les va a pedir en el JotForm, que miren que es supremamente light, es supremamente rápido. Y la estimación de desembolso para estas operaciones, obviamente depende del pagador, pero estimamos que esté entre 1 o 5 días. Hay que tener en cuenta que este factoring sin estudio aplica para factura con más de 20 días de vencimiento. Entonces, para que lo tengan ahí súper en cuenta, si hacen una operación de factoring con estos pagadores,
van a obtener 60 puntos, no 20 puntos, sino 60 puntos, y eso se les suma y pues van a estar cada vez más cerca a la meta para ganarse los premios que tenemos del concurso Cazador de Dragones. Por otra parte, tenemos la segunda línea, que es un crédito corporativo, que la idea es traer operaciones de crédito para empresas más consolidadas, empresas más robustas, con un perfil corporativo. Entonces, la idea es que estas empresas tengan más de 3 años de constitución, que tengan una facturación anual de 20.000 millones de pesos. Estas empresas van a poder tener acceso a créditos hasta de 4.000 millones de pesos para capital de trabajo, y este tipo de operaciones para empresas corporativas, un crédito para empresas corporativas, también va a sumarles a ustedes 60 puntos, o sea, se les va a triplicar el punto por operación. Esto la verdad es súper ganador, súper bueno, que bueno que lo tengan en el radar. Si tienen preguntas, yo sé que van a tener un montón de preguntas, ahorita vamos a abrir un espacio para que nos pregunten, pero que lo tengan en cuenta, que esto les va a triplicar los puntos del concurso. Por otra parte, quiero recordarles también los premios que tenemos dentro del concurso, que el primer puesto va a ser un viaje a Miami, Cancún, Punta Cana o Lima, al destino pues que ustedes deseen escoger, por 4 días y 3 noches para 2 personas, con tiquetes incluidos, hotel, habitación doble, bueno, eso es con todas las de la ley. El segundo puesto serían 3 millones de pesos en efectivo, y el tercer puesto sería un día de spa completo para 2 personas en el Hotel Marriott. Entonces aquí les recuerdo estos premios que tenemos para ustedes, para que nos pongamos las pilas en estos casi 17 días que nos quedan del concurso, para sacar operaciones y aprovechar pues estas 2 líneas especiales que le abrimos a ustedes para que traigamos operaciones pues de abajo de esta línea, pues, de estas 2 líneas que les traigo. Aquí les recuerdo los términos y condiciones. Nosotros comenzamos el concurso el 12 de abril, pero lo extendimos hasta el 31 de agosto. Como saben, lo extendimos es porque el 31 de agosto, o sea, todo el mes de agosto, vamos a tener el tiempo para desembolsar las empresas que ustedes hayan hecho la solicitud en todo julio, o sea, hasta el 31 de julio, para que lo tengan en cuenta. Aquí también les recuerdo los términos y condiciones. Y por eso también, si ustedes vieron, una de las líneas especiales tiene que ver con factoring. Entonces, por eso hicimos este espacio, para que ustedes queden completamente aprendidos acerca del producto de factoring. Aquí van a tener a 2 expertos, a Lau Molina y a Edison Osa, que son pues del equipo de Finactiva. Laura es nuestra Business Development Leader y Edison es nuestro gerente de Finance as a Service. Entonces, ellos tienen una gran trayectoria y un largo camino en este producto de factoring. Entonces, este espacio es para que ustedes les hagan también preguntas, para que queden súper duchos en este producto financiero, y así podamos pues aprovechar esta línea que se les abrió a ustedes. Ya sin más, voy a darle ahora sí la bienvenida a Edison Osa y a Lau Molina, que nos acompañan hoy en este evento, que van a ser los expertos que nos van a hablar del producto de factoring. Entonces, bienvenido Edi, bienvenida Lau. Muchas gracias por estar en este espacio y acompañarnos. Angie, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a este espacio que construimos para ustedes, específicamente para hablar de temas de factoring. Si quieren, antes de comenzar, Angie, le damos entrada a las personas que todavía tenemos ahí en sala de espera, y con eso ya pues aseguramos que todos tengamos la misma información. Yo aprovecho para presentarles a Edison. Edison, como decía Angélica, es el gerente de nuestra plataforma Libera. Libera fue una plataforma transaccional, una plataforma específicamente de negociación de facturas, especializada en factoring y confirming, que Finactiva adquirió en el año 2021, y tenemos pues a Edison como responsable y líder de todo lo que tiene que ver con la gerencia de esa plataforma. Entonces conoce muchísimo, no solamente de operaciones de factoring y confirming, sino también de toda la normativa que hay alrededor de estos productos y de la reciente normativa Radian, que ya cumple un año de haber salido al mercado. De hecho, lo está cumpliendo hoy. Hoy está cumpliendo un año Radian de haber salido en producción por la DIAN. Entonces, bueno, la idea es que este sea un espacio muy conversado, muy a modo, pues no tan magistral, sino que podamos hablar mucho de este producto que posiblemente no ha sido tan conocido para todos, que les pueda quedar claro, que sea práctico y que también nos llevemos un contexto de lo que ha sido el factoring en Colombia, cuál es la expectativa y desde el punto de vista normativo qué sería muy importante tener en cuenta. Entonces, si quieren, empezamos.
Eddie, adelante, también te doy la palabra. Bueno, no, muchas gracias por la bienvenida y por este espacio pues, que estamos compartiendo con todos. Básicamente, con respecto al producto de factoring, digamos que la historia tradicional en empresarial colombiana y en general en el mundo ha estado muy orientada a procesos de crédito, ¿cierto? Llevamos muchísimos años, nuestros bancos hoy tienen más de 100 años en Colombia, en el mundo pues ni que hablar, o sea, hablar de bancos que tienen más de 200 años inclusive. Digamos que el producto de crédito es un producto pues como muy insignia dentro del proceso financiero. Sin embargo, el confirming, el factoring primero, digamos, se derivó como una forma de buscar mecanismos de financiación para las empresas de manera más efectiva. Y digamos que alrededor de hace 30 años, principalmente en Europa, comenzó a desarrollarse el mercado de factoring. España ha sido un gran líder en este proceso. España hoy por hoy mueve más es un mercado de más de 270.000 millones de dólares en el año y es un producto que mueve alrededor del 15% del PIB. O sea, estamos hablando que el 15% de las facturas que se generan en España en términos de productos de comercialización y venta de productos y servicios se negocian por el mercado de factoring. Es un mercado que se ha venido desarrollando bastante bien, ha venido creciéndose Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Asia, principalmente pues con el intercambio de mercancías en China. Digamos que eso genera pues grandes beneficios y de esta manera, pues desde hace 30 años, lo que ha sucedido es que el mercado se ha venido multiplicando muy favorablemente y se ha venido expandiendo. En la historia reciente del factoring, digamos que para entender un poco, el factoring surge o nace de que la factura pues en la gran mayoría del mundo es o título de valor o título ejecutivo. Esa condición que le permite tener a la factura significa que puede cambiar de propietario o de tenedor legítimo esa factura entre una persona u otra, o una empresa, pues, digamos, calificada para la prestación de estos servicios u otra. Entonces, en ese sentido, eh, ha sido más sencillo y por lo que ha crecido, digamos, el producto de factoring en el mundo es porque, digamos, hay compañías en el mundo, pues si vamos a ver un pareto de cuáles compañías se están compuestas generalmente los proveedores de bienes o servicios, son bastante amplios. Digamos, por ejemplo, en Colombia, para dar un ejemplo, existen hoy alrededor de 1.600.000 compañías. Y esas 1.600.000 compañías, 6.700 son gran empresa, ¿sí? Entonces miren que es una proporción bastante pequeña y si uno amplía un poquito más el panorama, esas 6.700, uniéndolas con unas compañías medianas o de categoría empresarial, estas compañías se convierten en cerca de 21.000. Entonces, 21.000 frente a una gran cantidad de micro y pymes, ¿cierto? Estamos hablando que la proporción es totalmente, pues, desproporcionada en términos de cantidad de empresas, pero digamos que en términos de volumen, tenemos que, por ejemplo, en Colombia, en el año 2022, 1.000 empresas de Colombia tuvieron en sus ingresos operacionales cerca de 1.200 millones de dólares. Eso es cerca de alrededor del 83% del PIB. Entonces, ¿qué estamos hablando? 1.000 empresas que producen el 83% del PIB y que, digamos, eso es, digamos, gran parte de esos servicios se prestan con unos proveedores que son los que estamos hablando en este caso para el producto de factoring. Y esos proveedores, pues, digamos, no tienen la capacidad financiera o la posición financiera que pueda tener una gran empresa. Entonces, el factoring coge mucha relevancia. ¿Por qué razón?
porque puede que esa compañía, no sé, Pepito Pérez o platanitos.com, digamos, provee un servicio a una gran empresa, pues no es tan susceptible o tiene acceso a financiación o susceptible de crédito. Entonces, pero sí conocen, por ejemplo, a un Frito-Lay o conocen a un PepsiCo. Entonces, digamos que el pagador de esas facturas, digamos que si es conocido, tiene un perfil financiero dominante en la industria y que, digamos, tiene acceso a la mayoría de bancos de este país e incluso a nivel mundial. Entonces, dado eso, si el pagador termina siendo una compañía de estas tan grandes y tan reconocidas y con tanto historial empresarial, pues digamos que hay una confianza, hay una solidez financiera y digamos que adquirir esas facturas pues se convierte en un negocio. Un negocio que básicamente el factoring lo que tiene es que cuando las pymes y las microempresas facturan, pues por lo general en términos comerciales se generan con operaciones a plazo. Esas operaciones a plazo, bueno, dependiendo pues de la negociación comercial, pueden ir de 30, 60, 90 días y digamos que la micro y la pyme, pues digamos que si quiere seguir suministrando de ese tipo de productos, pues tendrá necesariamente que tener más liquidez para, digamos, tener un ciclo de efectivo más rápido, de tal manera que ello le pueda permitir tener una mayor capacidad financiera para adquirir más materias primas, producir, prestar otros servicios que estén, digamos, agregados a este préstamo de servicio bien. Y entonces lo que hace básicamente es que estas compañías adquieren una liquidez anticipada de un flujo futuro que es el valor de la fecha de vencimiento o fecha de pago de esa factura. Entonces, en esos términos, es muy virtuoso porque, digamos, la compañía tiene liquidez hoy de lo que en el futuro pues, puede realizar. Entonces, ese ciclo de efectivo ya no se demora 90 días, sino que pues, se puede demorar 10 días, 15 días, 20 días, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo haga cada programa. Entonces, en ese sentido, si hay una necesidad de crecimiento de esa pyme hacia ese cliente que tiene, pues va a tener mayores posibilidades de crecer, de realizar mayores inversiones y de asumir un costo financiero que es posible acceder debido a que, digamos, rota mucho más rápido esa cartera que tiene, esas cuentas por cobrar para ese gran pagador. Ese es súper importante, pues eso desde el punto de vista del proveedor y desde el pagador, pues le interesa que el pagador pues le interesa tener un proveedor que le pueda otorgar en términos de tiempo y calidad los servicios y los productos que necesita. Digamos que ese es como un brochazo muy, muy, muy grande ahí del factoring. Ahí les puedo comentar, en medio de la conversación les vamos contando más datos. Súper, Eddie, muchas gracias porque yo creo que tocas varios puntos muy importantes, ¿cierto? Entonces, empezar a cerrar algunos de esos puntos que ya mencionamos es entender quién es un usuario de factoring y por qué le sirve. Sí, cuando hablamos de factoring, estamos hablando de un contrato financiero o de una situación en la que tenemos un cliente que es emisor, un cliente que provee un bien o un servicio, como decía Edison, normalmente le presta este bien o servicio a un pagador, ese pagador puede ser un gran pagador de unas calidades AAA como conocemos a muchos, o puede ser un pagador que no es tan grande, pero efectivamente tiene una calidad de pagador. ¿Por qué le interesa a este cliente emisor tener la liquidez de manera anticipada? Efectivamente, porque le sirve para su manejo de capital, su ciclo de caja, porque genera una mejor rotación del capital de trabajo y puede utilizar esos recursos para otras cosas dentro de su operación, como pagos de nómina, pagos de impuesto, etcétera. Entonces, siempre que hablamos de factoring, nos vamos a encontrar tres figuras principales que son las que tenemos acá, pues en la gráfica. Tenemos al proveedor, tenemos al pagador y tenemos un intermediario financiero que en este caso es Finactiva. ¿Cómo se configura una operación de factoring? Entonces, ¿qué pasa? El proveedor o emisor de la factura, que es el mismo que está prestando el bien o servicio, lo que hace es ceder las facturas al intermediario financiero, ¿sí? Para que este intermediario financiero le haga una operación de anticipo, le descuente el valor de esa factura que normalmente va a ser, vamos a decir que es una factura que se va a vencer en 90 días o en 45 días o en 60 días, pero resulta que esta pyme
tiene una operación de una velocidad mucho más alta y unas exigencias de caja importantes, entonces este señor pues necesita la caja no en el día 45 que se le vence la factura, sino en el día 5, lo que hace es que le cede la factura a Finactiva le descuenta la factura, es decir, le entrega el valor de la factura menos un descuento en el día que se pacte, también a una tasa pactada, y finalmente Finactiva lo que hace es cobrarle a ese pagador original de la factura, ahora ya como legítimo tenedor, a la fecha de vencimiento. Entonces, este proveedor, lo que les decía, normalmente vende otorgando unos descuentos por pronto pago, puede que a veces no lo haga, simplemente se encarga de emitir un bien o un servicio, el documento crediticio o lo que emite es la factura tiene que cumplir unas calidades de título valor. Acá voy a hacer un paréntesis para que conversemos sobre el tema de Radian, y es que con la normativa que entró el año pasado en vigencia, que fue en realidad muy positivo para todo el mercado porque busca la democratización del mercado de factoring. Lo que hicieron fue permitirle a todas las compañías poder acceder a un mercado global de intermediación de facturas. Entonces, la DIAN lo que nos puso en el sistema de Radian de registro fue decir, listo, para que usted pueda negociar una factura, tiene que cumplir unas calidades, tiene que volverse título valor, tiene que cumplir unos eventos tanto por parte del emisor como del pagador. Ahora les contamos un poquito más de eso, y una vez esa factura se convierta a título valor, está lista para ser negociada en el mercado con cualquier intermediario. Y una cosa súper importante acá, no se puede negar un pagador a hacer factoring. El factoring es una bondad que tiene el emisor de una factura por ley y no deberían pues como negársele a esta posibilidad. ¿Quién es el pagador? Normalmente es quien adeuda el documento crediticio, que ya dijimos que tiene que ser título valor para poderse endosar, ¿cierto? ¿Qué puede hacer este señor? Pues pagarlo al momento de la fecha, al momento de la fecha de vencimiento, que puede ser una fecha, digamos, al momento en que se presta el bien o servicio, o puede ser con un vencimiento posterior. Eso depende de la negociación comercial que tengan entre las partes. Y finalmente está el intermediario, que en este caso es Finactiva, que es quien compra la factura, quien compra el documento que ya es un título valor y adquiere todos los derechos sobre ese título. Es el legítimo tenedor de la factura. Esa factura se endosa en el sistema Radian y nosotros qué haríamos con ese derecho para poderle reclamar a un pagador posteriormente el pago de la misma. No sé si hasta ahí de pronto alguna duda. Todo está claro, todos conocemos sobre factoring. Pero si hay pagadores que rechazan, o mejor dicho, que no aceptan que les cobre otra compañía. Sí, sí, hemos visto, eso ha ido cambiando, pero los pagadores, ¿qué pueden hacer? Pueden dilatar los procesos con intermediarios específicos, porque simplemente hay que ponerse también en el papel del pagador. Imagínense un pagador, voy a decir algo como Grupo de Éxito, que puede tener 6.000 proveedores y que cada uno de esos proveedores les llegue con un intermediario diferente para hacer factoring. Pues desde el punto de vista de la tesorería, del manejo operativo, se vuelve muy denso. Entonces los pagadores normalmente buscan algunas alianzas con bancos específicos y guían a sus emisores para negociar por esas entidades. Pero en la teoría, un pagador no puede negarse a hacer una operación de factoring por más nuevo que sea el intermediario para ese pagador. Vamos a hablar un poquito acá de las Perdón, modalidades. Laura. Sí, hola Pedro. Hola Laura, una pregunta, pero pese a que se haga el endoso a través del Radian, ¿se debe también hacer un endoso, es decir, alguna comunicación debe existir entre el emisor y el pagador, cediendo la factura y le deben contestar a ustedes, o simplemente con el endoso en el Radian se puede dar el factoring? Súper buena pregunta, Pedro. Entonces, en la teoría, pues como apenas empezó el Radian, como les digo, salió hace un año, el mundo ideal es que todo lo que esté debidamente registrado en Radian a favor de un tercero, pues el pagador simplemente vaya, mira a nombre de quién está y le pague. Pero en la vida real nos encontramos en que el proceso interno que llevan proveedores y pagadores, pues requiere que hayan unos registros, que haya una vinculación SARLAF y legal de ese intermediario. Entonces, lo que hay que hacer, y lo que yo siempre recomiendo en los casos de factoring, es que el proveedor consulte con su pagador cuál es el proceso de factoring que tiene establecido para vincular un intermediario. Y los pagadores lo que hacen, es, usted quiere hacer factoring, entonces esto es lo que tiene que hacer, y mandan una lista de requisitos que tiene que cumplir tanto el proveedor como el intermediario financiero, que en este caso es Finactiva, para poderse realizar la operación. Si quieren, voy a hablar un poquito acá rápido de la parte
como más conceptual y entramos ya como en temas muy prácticos y de la casuística que nos pasa todos los días. Entonces, para contarles acá un poco, existen dos tipos de modalidades, digamos, o dos principales modalidades para hacer factoring en Colombia. Una es factoring con recurso, la otra es factoring sin recurso. Cada vez que hablamos de recurso, ¿cierto? Decimos con o sin recurso, nos estamos refiriendo al proveedor. Es lo mismo decir factoring con recurso, factoring con responsabilidad, factoring con riesgo. Eso lo van a escuchar como en diferentes conceptos, pero es lo mismo y básicamente quiere decir de quién es la responsabilidad de la operación de factoring. Cuando hablamos de una operación de factoring con recurso, entonces con recurso del proveedor quiere decir que el intermediario financiero, si se llegara a caer o entrar en default la operación de factoring porque el pagador no cumplió con su obligación de pagar la factura, repite en primera instancia, obviamente primero con el título valor, pues va y cobra, pero segundo, si ese título valor no es pagado, repite contra el proveedor. Entonces, para darles un ejemplo, en Finactiva, la modalidad de factoring que hacemos es con recurso, quiere decir que el emisor firma un pagaré para adelantar el proceso de factoring y a ese emisor le hacemos un estudio de crédito. Por eso es que nosotros tenemos el estudio para capital de trabajo, para factoring y para confirming. Ahí, ¿qué hacemos? Estudiar cuál es la capacidad que tiene ese emisor para asumir operaciones de factoring con un cupo. Miramos también las calidades de los pagadores. A los pagadores se les asigna un cupo administrativo, por decirlo así. Pues yo que miro que el pagador no esté en una ley de insolvencia, que no esté en reorganización, que tenga por lo menos unas capacidades básicas para cumplir y le hago un estudio al emisor. Ahora más adelante también vamos a comentar un poco cómo es ese tema que Angélica estaba diciendo de pagadores que no requieren estudio, porque sabemos que los estudios a veces nos dilatan los tiempos, se demora una semana o 2 semanas, o a veces pues quisiéramos que todo fluyera mucho más rápido, porque la operación de factoring es una operación de inmediatez, es una operación rápida, de oportunidad, es un mercado súper dinámico. Entonces, lo que estamos buscando acá también es cómo hacer para que el mercado fluya muchísimo más rápido y nuestros estudios también estén como a la vanguardia de lo que básicamente el mercado necesita. Entonces, para ir como recapitulando puntos claves de esta conversación, factoring sabemos que es una negociación de una factura que nace de un emisor. Ese emisor necesita anticiparse ese recurso por alguna necesidad de caja que tenga, lo hace a través de un intermediario financiero, en este caso Finactiva. Tenemos dos modalidades de factoring. La modalidad que hacemos acá es con recurso del proveedor, es decir, con estudio del proveedor y con una firma de pagaré de ese proveedor, y le hacemos un cupo administrativo al pagador. ¿Por qué hacer factoring en Colombia? ¿Qué de bueno tiene hacer factoring? ¿Quién me da una respuesta? ¿De qué le sirve a un proveedor? Bueno, muy tímidos. Cuando un proveedor, super Robert, por acá dice liquidez. Efectivamente, cuando un proveedor hace una operación de factoring, una de las principales razones es porque necesita liquidez, necesita plata, anticipar esa liquidez. ¿Cómo se suplen esas necesidades de liquidez con la banca tradicional? Muchas veces con sobregiros que son a unas tasas relevantes, unas tasas importantes, pero acuérdense que el sobregiro solamente es de 14 días. La naturaleza de un producto de factoring incluso es que se podría ir hasta 180 días. Entonces, cuando un emisor necesita liquidez, pues lo primero que podría pensar es: hago una operación de factoring. ¿Cómo identifican ustedes o cómo identifica un comercial, un broker, que un señor, un cliente de nosotros necesita liquidez? No está llegando a los plazos, está muy apretado de caja, no logra cumplir con sus obligaciones, sea en impuestos, sea con empleados, sea con proveedores, y todo el tiempo está haciendo como una especie de gimnasia financiera. El factoring que nosotros hacemos en Finactiva normalmente no, qué pena, es siempre un factoring que se hace de personas jurídicas. O sea, acá nada de personas naturales. Cuando estamos hablando de descuento de facturas, siempre es: ¿quiénes son los clientes de mi cliente? Mi cliente está apretado, ¿cuál es su modelo de negocio? ¿A quién le vende? Es que le vende el 50% de las cosas a personas naturales y el otro 50% a personas jurídicas. Listo, pues les cuento que el factoring se hace con las personas jurídicas. Entonces, lo primero que yo hago es clasificar cuáles son las ventas que tiene él, cuáles son los plazos que está dando para el pago a esos clientes y cómo podemos ayudar. Entonces, sabemos que hay una ley de plazos justos que exige que a las pymes
hay que pagarles en máximo 45 días, pero en la práctica eso a veces no es así por los días administrativos de los clientes que se nos extienden más. Pueden pasar a 60, 70 incluso. Entonces, cuando uno identifica que un cliente tiene un cliente de él que es persona jurídica y que tiene una rotación de esa cartera que es muy baja, inmediatamente se nos prende un bombillo. A este señor le podemos ayudar con una solución de factoring. Alguien decía por ahí que no reporta como endeudamiento financiero. Efectivamente no reporta como deuda financiera, sino como un endeudamiento comercial en los estados financieros. ¿Sí? Eso es como tener una deuda con un proveedor. Entonces, efectivamente, cuando a ese cliente le van a hacer un estudio de crédito en otro banco para otorgarle cupos, pues sí está clasificada esa deuda en sus estados financieros, pero no como deuda financiera, y eso es muy importante. Eso es otra de las ventajas de factoring versus tomar, por ejemplo, un capital de trabajo. ¿Qué pasa? Que la operación de factoring le evita también al cliente, al emisor, un 4 por mil, y no tiene pues como costos adicionales. Normalmente el mismo día que se ejecuta el factoring se le desembolsa al cliente. Entonces, eso es una negociación, como les digo, eso es un negocio de oportunidad, sale muy rápido, máximo al día siguiente, y el señor se queda tranquilo con su liquidez, yo me quedo tranquila porque ya soy la dueña del título valoreo de la factura, y previamente, como lo mencionaba Pedro ahora, se tuvo que haber surtido un proceso de que ese pagador pues me tenga a mí inscrita en esa tesorería para poder hacer los debidos pagos a fin activa. No sé si hasta ahí alguna duda. O el doctor Edison. Laura, otra pregunta. Si el emisor está en ley, no sé si se dice en ley de insolvencia, pero es un gran pagador, uno de los pagadores que usted tiene en la lista, ¿es sujeto a hacerle factoring? A la lista de pagadores que vimos ahora. Sí, o sea, si el emisor está en una ley de Listo. insolvencia, pero su pagador es un pagador triple A, muy bueno, Listo. que está en sus listas o que no está en sus listas, pero es un pagador triple A, un cliente grande o un pagador que vende más de 100.000, de 80.000 millones, ¿es susceptible? Listo. Entonces, para darte respuesta a esa pregunta, ¿de qué va a depender que yo pueda darle un cupo de factoring a ese emisor que está en ley de insolvencia? De la política del intermediario. Entonces, por política en Finactiva nosotros no atendemos para darles cupo compañías que estén en ley de insolvencia, ¿sí? Entonces, al emisor como tal no habría cupo. Si ese emisor tiene dentro de sus pagadores alguno de los que viste ahorita en la lista, como no vamos con estudio, pues no habría ese inconveniente, ¿sí? Entonces lo podríamos atender. Y digamos que así sucesivamente con el resto de intermediarios que tengas. Si hay otra empresa de intermediación de factoring como Finactiva, que dentro de su política de originación te permitiera tener emisores en ley de insolvencia, no hay problema, lo puedes avanzar. Entonces, ¿sí me entiendes ahí la diferencia? Para nosotros sí es importante dentro de la política de originación el emisor, pero si cumple las calidades de tener pagadores en la lista, no va con estudio, aunque sí nos firma pagaré. Ok, gracias. Listo. Bueno, cuando hablamos de beneficios en factoring para el pagador, entonces encontramos pues que ese pagador tiene acceso a plazos más amplios normalmente para poder pagar las facturas, también mejora sus indicadores financieros, puede mejorar sus días de rotación, sí o no. Como les decía ahora, el factoring podría incluso irse hasta 180 días. Entonces les voy a dar un ejemplo. Tenemos una compañía que factura a 45 días o a 60. El emisor de la factura requiere su liquidez en el día 5. Si el pagador dice, mire, yo le pago en el día 45, que es el vencimiento de la factura, está perfecto, podríamos, digamos, recibirle el recurso ahí, o podríamos incluso negociar que ese pagador pagara en fechas posteriores. Eso ya es una negociación diferente que se lleva con el pagador para darle también un beneficio, pero les quiero decir que está abierta la posibilidad de hacerlo. Bueno, Angie, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. De las experiencias, me gustaría hacer acá como un pare de las experiencias de factoring que han tenido los brokers o de las dudas que puedan surgir. Quiero que me cuenten un poco
cuáles son esas preguntas alrededor del producto, porque nosotros, como decía Edison, hemos sido muy fuertes en el tema de crédito, pero hemos venido explorando factoring hace tiempo y me gustaría saber cómo ha sido su experiencia. Bueno, no sé si es que no ha habido experiencia. Estamos muy tímidos hoy. Laura, ¿me podrían informar si con el sector público podemos negociar facturas? Le voy a dar esa respuesta a Edison. Pues, es que es una muy buena pregunta, porque el sector público ¿No se escucha bien o? Edison, hola, qué pena, se te estaba entrecortando. para allá. Un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Edith, te escuchamos. Gracias. A ver, es una muy buena pregunta porque el mercado, perdón, el sector público es quizá el mayor pagador que hay digamos, en Colombia y en la mayoría de los países. Bajo este entendido, digamos que en Colombia las entidades públicas y los gobiernos departamentales, municipales y hasta el mismo Estado Nacional no están hoy obligados por normatividad a reportar los eventos de acuses de recibo de la mercancía y acusos de recibo de la factura. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta normatividad del RADIAN está más orientada a las empresas del sector privado. Entonces, ¿qué sucede? Para que una factura pueda estar negociada, se pudiera negociar en un esquema de factoring bajo el esquema de RADIAN, necesariamente tendría que ser un título valor, y para que se pueda hacer un título valor, pues tiene que cumplir las condiciones que les acabo de mencionar. Eso es un tema que va a ser temporal, porque de hecho nosotros ya lo hemos venido impulsando a través de la Asociación de Factoring, de cómo las compañías del sector privado se obligan mediante la ley para que hagan ese esquema, y esto va a dinamizar mucho más el mercado de factoring en Colombia y pues en lo que llevamos hasta ahora. Gracias, Edith. No sé si hasta el momento alguna pregunta, dudas, cómo han visto el tema, cómo han visto a sus clientes también el factoring. Acá en el chat tenemos un par de preguntas. Hay una que dice, ¿el factoring sin responsabilidad es lo mismo que confirming? Ok, súper buena pregunta. No, vamos a hablar ahí un poquito de eso. El factoring y el confirming, digamos que se diferencian principalmente de quién nace la voluntad de hacer la operación. Entonces, cuando hablamos factoring, responsabilidad es una voluntad que nace del emisor de la factura, ¿sí? Cuando hablamos de confirming, la voluntad de hacer una operación de confirming normalmente nace del pagador. Entonces, el éxito nos busca para hacer un programa beneficiar a sus proveedores. ¿En qué sentido? En que esos proveedores se puedan descontar las facturas de manera anticipada. Es una línea súper delgada, pero miren que puede haber factoring sin recurso, es decir, un factoring en el cual
yo no repito contra el proveedor, yo no le hago estudio al proveedor, simplemente con la calidad del pagador, pues me quedo tranquila, eso sería un factoring sin recurso, pero la voluntad de hacer la operación sigue viniendo del emisor. Súper diferente al confirming, que normalmente viene del pagador. ¿Qué diferencia de tasas hay entre el factoring sin recurso y con recurso? Como nosotros no hacemos factoring sin recurso, no lo hacemos tanto, pues no conozco mucho el detalle de las tasas. No te sé responder eso, pero digamos que si no fuera, debe haber, si sí. fuera en función del riesgo, se entendería que bajo un esquema del factoring sin recurso, digamos que solamente está persiguiendo la obligación jurídica en caso de un impago a través del título valor que es la factura, ¿cierto? Cuando existe el factoring con recurso, existe no solamente el título valor, que es la factura, en el cual se obliga el pagador o cliente en este caso, sino que también se obliga el emisor de la factura. Entonces, digamos que desde el punto de vista de riesgo, el riesgo está más cubierto y debería, digamos que debería ser un poco menor. Sin embargo, comercialmente, eso no se percibe tan así. ¿Sí? Sí. Digamos que no se percibe tan así porque incluso pueden existir factoring sin recurso que muchas veces tienen muy buena tasa, pero no es tanto por el emisor de la factura o por tener un menor riesgo, sino porque el pagador es demasiado bueno. Exacto. Es demasiado bueno. Entonces, sí, en la teoría debería reflejarse el menor riesgo en la tasa. Esa pregunta es muy buena. Sin embargo, en el mercado no pasa. ¿Cómo Eso no se ve monetizamos? tanto. Entonces son muy estándares las tasas que tienen los dos tipos de factoring. Incluso son a veces también similares con algunos pagadores de confirming. Todo de qué va a depender de la calidad del pagador. Exactamente. ¿Y cómo monetizamos nosotros los brokers el factoring? Porque yo con confirming se los vendo como un crédito de corto plazo, digamos, por pago en línea a proveedores. Pero el factoring, ¿cómo hacemos? Pues me tocaría hacer un diferencial de tasa con respecto a otra entidad. ¿Cómo hacemos para monetizarlo nosotros los brokers? Pero cuando me dices monetizar es... No te entiendo. Finactiva no está, sí está reconociendo el Sí, factoring, sí, de hecho Finactiva reconoce a los brokers todas las operaciones que pongan en crédito, factoring y confirming. ¿Cómo se reconoce la comisión en factoring? El contrato establece un porcentaje del valor descontado de la factura y ese porcentaje cuando se le paga al broker, se le paga al momento del recaudo. Entonces, ¿qué pasa? Incluso, de pronto si algunos no lo tenemos tan presente, para el broker es mejor en Finactiva hacer operaciones de factoring porque la comisión de factoring se paga toda al momento del recaudo full, el 100% de la comisión, mientras que ustedes saben que en las operaciones de crédito tenemos la comisión diferida. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la liquidez, pues te genera mucha más liquidez una comisión de factoring. Ok, gracias. Con mucho Ahora gusto. que tocan el tema de las tasas, Laura, antes de continuar, tengo otras dos preguntas acá que de pronto tienen relación. La primera la hace Patricia Lombana y nos pregunta qué porcentaje de la factura se puede negociar, y la segunda, Liz Santamaría, con qué rango de tasas manejamos actualmente en Finactiva. Listo. Entonces, en Finactiva estamos negociando hoy el 100% del valor de la factura. Tenemos aliados, fondeadores nuestros, con los que el valor o porcentaje que se negocia varía entre el 90 y el 100%. ¿Por qué hay variaciones en los porcentajes en los que se puede descontar una factura? Porque puede pasar que el cliente viene y me dice a mí, mire, yo necesito descontarme esta factura de 100 millones de pesos y me comparte el título valor y efectivamente uno ve que es una factura de 100 millones de pesos, tal. Pero las facturas son sujetas de retenciones, de IVA, de notas créditos, de un montón de cosas que le puede aplicar el pagador al proveedor al momento del pago y pues quedamos de alguna manera descubiertos. Entonces, es normal que varios intermediarios y nosotros también pues podamos cambiar dependiendo del pagador. ¿Sí? Porque hay pagadores con los que sí tenemos la confirmación del valor exacto al momento de hacer la negociación. Otros nos dicen, no, ciñase a lo que dice Radian, pero a veces le pueden aplicar retenciones y afectar el valor total. Entonces, para darte una respuesta pues como corta de eso, es entre el 90 y el 100% del valor. Y a Liz Santamaría
Liz, hola. En este momento estamos teniendo tasas para factoring que van entre el 26 y el 32 más o menos, es decir, como un 2 a un 2.3% mensual con los clientes. Plazos, como les digo, máximo 180 días, pero lo usual es 60, 70 días las operaciones de factoring. En tiempo Gracias. estamos en 7 a 10 días, lo que se demora la operación de factoring. No, pues depende, ¿sabes qué? Depende de varias cosas. Para hacer un procedimiento de factoring, pues lo más importante es que ya exista una relación comercial o un conocimiento de ese pagador que su emisor quiere realizar la operación. Si existe el conocimiento, que el pagador nos comparta cuál es el proceso, que esa es como la parte más dura. Al principio, poder conocer el proceso que tiene establecido el pagador. Cuando ya eso pasa, las operaciones fluyen entre 1 y 2 días normalmente. Pero la primera sí puede ser 5 o 7 días, mientras se logra como ajustar todas las fichas. Y en factoring no importa el sector, o sea, después que el pagador sea bueno, te digo, te pongo un Pues ejemplo. ahorita hablábamos un poco del sector salud, y va a depender, ¿sabes qué? También mucho de la política de originación que tenga el intermediario. Nosotros, por ejemplo, que pagadores no tenemos vetado un sector específico, pero como al pagador se le hace un estudio administrativo light, nosotros con la información disponible en Supersociedades, habrá pagadores que te decimos, no, él todavía no tiene calidad para ser pagador de factoring, o porque está dando pérdidas, o porque no está listo, o porque está en reorganización, que era lo que hablábamos ahora. Más que un sector, creo que es el momento en el que está ese pagador para uno poder identificar si yo quiero que sea pagador de las operaciones que le doy a mis emisores. Y exportador de carbón clasificaría por sector carbón, o sea, como factura, porque crédito es una cosa, pero factoring como es un documento valor, ¿sí? De un buen pagador, pero no sé si es un exportador de carbón, pero como no habría problema. Pero ahí hay un punto importante. Si es un exportador, ¿quién es el cliente? Está afuera, y eso sería un factoring. No, sería dentro, es un proveedor que le vende a un exportador es sólido, Ah, no, ¿sí? mira. Y entonces aquí en Si Colombia, el pagador está Si el en pagador está territorio acá, nacional, sí, lo que hacemos es, sí, si ambos. ambos están en el territorio nacional, nosotros lo que hacemos es a través de el equipo de comerciales y el equipo de brokers, hacemos una validación previa de los pagadores. Entonces, consultamos si por cupo administrativo ese pagador tiene la capacidad, y si sí, adelante. Habrá unos que no, como les digo, no todos pasan, no es el momento para todos, no están listas las tesorerías a veces para hacer factoring, o la estructura financiera de los pagadores todavía no está lista. Entonces, la mayoría sí, pero habrá casos que no pasen. Una última consulta. En crédito puede ir a una fiducia si hay un cliente, por ejemplo, que le venda Ecopetrol y requiere una fiducia para esa operación. ¿Ustedes pueden entrar en crédito o no entran? Entonces, para crédito sí, digamos que para responderte sí, podríamos constituir una fiducia o entrar a una fiducia que ya tenga constituida Ecopetrol para hacerle pagos a ese cliente. La respuesta es sí en ambas posibilidades. Ok, gracias. Por acá veo, Liz pregunta que si antes de montar la solicitud se puede validar si tiene cupo aprobado. Sí. Miren, en el ejercicio comercial, ¿cuál sería la recomendación? Si hay un emisor que identificamos que quiere hacer operaciones de factoring, lo primero es identificar efectivamente quiénes son los pagadores. Entonces, ¿quién es su pagador? ¿Cuánto le vende? Digamos, ¿a qué plazos? Es decir, ¿cuánto es la rotación de las facturas con ese pagador? Y así miramos si le genera también valor al emisor hacerlo con él, porque puede ser que haya clientes que le pagan a los 10 días, a los 15, y no tiene sentido entrar en una operación de factoring con un descuento para un valor que le van a pagar dentro de 10 días. Entonces, sí, Liz, podemos validar eso antes. Muy importante porque pues de pronto no sientan que están perdiendo el tiempo montando una solicitud que después el pagador no es aprobado con cupo administrativo. Miremos uno o todos los pagadores que tenga ese emisor. Si quieren, damos acá un poquito de continuidad al tema. Vamos a entrar en parte de la normativa Radian. Yo sé que muchos lo hemos escuchado, a veces uno no entiende de qué se trata, pero como les digo, Edison es experto en todo lo que tiene que ver con Radian. Básicamente, yo se los voy a decir como en español, como en mi idioma, la factura para poder ser
título valor tiene que cumplir unas calidades y unos eventos que se le tienen que registrar. Esos eventos, hay unos que son responsabilidad del emisor y hay otros que son responsabilidad del pagador, perdón. Cuando ambos eventos están listos y la factura se vuelve título valor, pues es una factura que está disponible en el mercado para ser endosada a cualquier intermediario. ¿Y qué pasa? La obligación del pagador es ir al sistema de registro y verificar a nombre de quién está registrado ese título valor, quién es el legítimo tenedor de la factura para poder hacer el pago. Un pagador que le pague al emisor cuando la factura está endosada a nombre del intermediario financiero, pagó mal. Y el que paga mal, pues paga 2 veces, eso no está bien. Entonces es obligación del pagador ir a verificar quién es el legítimo tenedor. Les voy a poner acá entonces a Edison para que nos dé un poquito más de detalle sobre esta parte. Bueno, entonces, gran parte de los avances que se han tenido en temas de factoring en el mundo ha sido la existencia de la factura electrónica. Entonces, la factura electrónica hizo un hito, un antes y un después del factoring. La factura electrónica llegó pues para quedarse. Y de hecho, pues, antes de hacer el proceso de factoring con facturas electrónicas, se hacía con facturas físicas. De hecho, yo fui cliente de alguno de los que ustedes, de los brokers que están acá. Por ahí vi a Silvia también. Entonces, les cuento que en ese proceso, nosotros teníamos, por ejemplo, cuando yo fui gerente financiero de una de las compañías, nosotros teníamos 25 fondeadores, 25 fondeadores con los cuales descontábamos facturas. Nosotros descontamos en el mes fácilmente 10.000, 12.000 millones de pesos. Entonces, imagínense pues esto es como, yo los pongo desde el punto de vista mío porque sé que lo entienden un poco mejor y es una experiencia viva y una voz de lo que sucede. Entonces, nosotros todos los días, todas las semanas, reclasificamos manualmente todas esas cuentas por cobrar, esas cuentas por pagar. Operativamente, yo tenía pues solamente una persona dedicada a eso, para eso, ¿cierto? Entonces, con la factura electrónica, digamos que la factura electrónica lo que posibilita es eso, que ese proceso que era un proceso físico, donde era la factura, se hacía el endoso en el reverso con la firma del representante legal, que uno tenía que ir a la notaría y que si la casa de factura estaba en Medellín, la mandabas a Medellín, pero si estaba en Cali o estaba en Bogotá, tenías que mandar la factura por correo certificado a Bogotá, Cali. Ya eso ya, digamos, con esto se daría por superado. Entonces, el factoring electrónico lo que permite es, para hacer un símil o una analogía, es si uno lo compara a la venta de un bien inmueble. Cuando uno va a comprar una casa, uno lo que hace es que, pues primero constituye una promesa de compra-venta, donde usted está obligando a las partes a cumplir un negocio. Se hace una escritura en la notaría donde se está formalizando ese negocio, pero incluso la escritura pública te da la propiedad del inmueble, ¿sí? Cuando la escritura pública, digamos, pasa de estatus y ustedes ya son propietarios de ese inmueble, en el momento que la propiedad o ese inmueble está inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos. E incluso puede suceder que dos personas compren al mismo tiempo en dos notarías distintas bajo escritura pública y solamente les quede habilitada la propiedad o el bien inmueble solamente al que queden instrumentos públicos. Entonces, en el caso del Radian, el Radian es eso. El Radian es un sistema de registro donde, digamos, se hacen los endosos de las facturas y donde básicamente el Radian puede consultarlo cualquier persona. Usted lo puede consultar con el CUF de la factura, que es la identificación o la identificación de esa factura. Van y consultan y dicen, esta factura es del emisor y hoy pasa a favor de Finactiva, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden identificar eso. Entonces, en ese proceso, digamos que ya uno no tiene que ir ni a Bogotá, ni mandar el certificado, ni tiene que ir a la notaría, ya con esto se suple. Entonces, acá en estos eventos, pues lo que vamos a ver así es que hay 3 grandes cuadros, ¿cierto? Recuadros que hay ahí. El primer recuadro está orientado al emisor,
El emisor básicamente está definiendo cómo, a través de su sistema de facturación electrónica, de su software o ERP contable, lo que hace es expedir una factura. Esa factura se expide y es validada por tecnología, pues a través de la DIAN. Se puede expedir una nota de crédito o una nota de débito, ¿cierto? Y digamos que a partir de ahí esa factura ya tiene unas condiciones para hacer factura electrónica de venta, ¿cierto? En el segundo recuadro está orientado al pagador, o sea, la segunda parte o la segunda serie de eventos, que son los estatus que están posteriormente en la recepción de la factura y la convertibilidad de esa factura en un título valor, ¿sí? Entonces, lo que antes se realizaba con una factura física, que era ir, entregar la mercancía, se bajaba el conductor del camión, entregaba la factura, le recibían miraban que la cantidad de bienes estuviera bien, que no faltaran elementos en la entrega de ese bien y que estuviera en buenas condiciones, o si había algún tipo de devolución o daño, pues la anotaban en la factura, le ponían firma y sello. Ahí en ese momento se estaba haciendo físicamente lo que era la recepción de la factura y la recepción del bien. E incluso pues también teníamos que algunos le recibían y ponían las notas de que recibió la mercancía, y después pasaba a una ventanilla donde era la recepción de la facturación y le ponían un sello. Ese sello acá es un evento en el Radian. Entonces acá lo que vemos es que el primero es el acuse el primer evento es el acuse de recibo de la factura. Todos estos eventos se hacen a nivel digital y electrónico a través del facturador electrónico, ya no en este caso del emisor, sino del pagador o el cliente. Y se hace, tenemos entonces que tomar el acuse de recibo de la factura, luego viene el acuse de recibo de la mercancía, que es que está ahí, y posteriormente viene o la aceptación de que efectivamente eso fue entregado y validado pues conforme a las calidades y los tiempos de entrega. Y digamos que de alguna manera el Código de Comercio establece que si no hay una aceptación expresa, pero si existe la recepción de esa factura y existe una recepción del bien, digamos que en este caso el proveedor podrá, digamos que el sistema de Radian le permite que en los 3 días siguientes a la recepción del bien ya puedan tener la factura una aceptación tácita. Entonces, hasta ahí vamos que la factura ya se convierte en una factura bajo la modalidad de título valor, ¿sí? En el último recuadro ya, digamos que hasta ahí la factura solamente se ha movido entre el proveedor y el cliente o pagador, ¿sí? ¿Qué pasa? La ley establece, como lo decía Laura hace un momento, que hay una libre circulación de facturas, y al existir la libre circulación de facturas, que como la factura ya se constituye como título valor, usted puede adquirir, hacer una compraventa del título valor cuantas veces que quiera y cuantas veces lo necesite, ¿sí? Entonces en el Radian ya eso se hace mediante un mecanismo electrónico. Digamos que en ese caso ya intervenimos Libera, que es un sistema de negociación que hace parte de Finactiva, y lo que hacemos es que Finactiva, el emisor, da la instrucción al sistema de negociación: señor, esa factura ya no es mía, esa factura ya es de Finactiva, y Finactiva le va a desembolsar al proveedor anticipadamente bajo una modalidad de anticipo de recursos por un descuento financiero que se otorga. Entonces ahí sale el evento de endoso de la factura, y pueden existir casuísticamente otros tipos de eventos, que es la transferencia de derechos económicos, que son para, digamos, básicamente muy similar al endoso, pero hacen las veces de facturas que ya se encuentran vencidas. El sistema de Radian también permite otorgar avales ante una obligación financiera, por ejemplo, con algún banco. Existe también el mandato, que es básicamente la formalización de que el proveedor nos da a Libera como sistema de negociación la potestad de hacerle toda esta gestión por él, ¿cierto? El siguiente, el XML azul que se ve ahí, es limitación. La limitación es que el juez
Antes lo que hacía era que mandaba unas comunicaciones donde decía, señores, supongamos, señores, no sé, un pagador reconocido. Por favor, esta persona tiene embargado o tiene un proceso jurídico adelantado, por favor no realice los pagos a este proveedor. Entonces se recibía una comunicación digamos, enviada al representante legal y ahí se efectuaba eso. En este caso, esa limitación ya no es necesario, o por lo menos no debería ser necesario porque ya existe el mecanismo electrónico de que eso se haga, sino que simplemente el juez, con su usuario y contraseña del sistema de Radian, va y le dice, por favor, estas facturas limítenle la circulación porque tiene un proceso jurídico acá. Y los últimos dos eventos son eventos donde antes lo que alguno de los participantes mencionaba, venga, entonces hay que hacer una comunicación notificándole al pagador que yo soy el nuevo dueño de la factura. Entonces, ¿qué se hacía? Muchos enviábamos la factura físicamente o mandábamos un correo electrónico con una carta escaneada o, bueno, en fin, había diferentes mecanismos para hacerlo. Ya hoy, el banco lo que le indica a ese nuevo pagador, lo que le dice es, señor, a través de mi sistema de negociación, le informo que esa factura que usted tiene en cabeza, que usted es el tenedor legítimo hoy, esa factura ya me pertenece a mí y por favor el pago sírvase a hacerlo a mí como Finactiva. Entonces ahí sucede eso. Y por último está el evento llamado pago, que es básicamente que cuando la factura ya se hace el pago, digamos, del 100% de la factura o parcialmente, pues digamos que el pagador en este caso puede reportar ese evento en el Radian con el fin de ¿qué? De que no le vuelva a alguna otra persona más a venirle a cobrar esa factura nuevamente. Entonces lo que hace es sacarla de circulación. Dice, qué pena señores, yo esa factura ya la pagué y ya la saco de circulación. Entonces digamos que el sistema Radian y la factura electrónica, digamos, eso es un poco más complejo y tiene mucho más de fondo, pero es una forma muy concreta de mostrarles todo el proceso y todo lo que hay detrás de todo esto. Sí, gracias Eddie. Muy importante, pues yo creo que más allá de todo este tema técnico que hay detrás, lo que yo les quiero transmitir a ustedes es nosotros en Finactiva cumplimos con toda la normativa Radian. Quiere decir que si hacemos una operación de factoring que canalizamos a través de nosotros, está debidamente registrada y endosada. ¿Por qué les hago esta claridad? Porque no todas las entidades están exigiendo todavía, como eso fue un proceso gradual en el que todos nos empezamos a incorporar y a entender cómo se comía un poco el tema de Radian, pues no todos están exigiendo normativa Radian para poder hacer operaciones de factoring o de confirming. Esto es una decisión de cada entidad financiera. Como les digo, nosotros lo hacemos, nos regimos por absolutamente toda la normativa, es decir, que una factura sin eventos no la podemos endosar todavía. Una factura o una factura que todavía no es título o valor, pues no se puede endosar ni mucho menos. Entonces va a ser normal que en la conversación con los brokers, con los clientes, pues nosotros les digamos, le falta un evento a esta factura o ya tiene la aceptación o ya tiene el acuse de recibo del bien o del servicio y en 3 días se daría como la aceptación tácita si el cliente de pronto no la dio expresa. Entonces digamos que vamos a tener conversaciones alrededor de eso, pero la tranquilidad de que está quedando pues el debido registro y endoso para los tenedores legítimos en el sistema de negociación de la DIAN. Veo por acá una pregunta que es, si el pagador paga antes de la fecha con la cual se calculó el descuento de la factura, ¿se le reconoce al emisor esos días? La respuesta es sí, Silvia. Si el pagador efectúa el pago anticipadamente o porque le entró una liquidez y quiere pagar todas esas deudas que tiene, se recalcula prorrateado a la tasa con la que se negoció inicialmente ese descuento. ¿Cuál es el valor mínimo para descontar? Miren. Que incluso, pero también pasa al revés, o sea, en sentido contrario. Si el pagador se demora en realizar el pago de esa factura, ese número de días, digamos que se debe cobrar por el tema de una financiación de días adicionales. Tal cual, así es.
Valor mínimo de la factura, decía Silvia también por acá. Pues miren, hemos tenido pues infinidad de montos de facturas. Yo les diría que una factura inferior a 15 millones de pesos por Finactiva no tiene sentido que la transemos por todas las áreas que hay involucradas acá. Si no es de 15 millones para arriba, yo creo que es una carga operativa demasiado alta para los montos que se están trayendo. Entonces, mínimo busquemos ese umbral. ¿El desembolso se podría hacer con aceptación solo tácita? Sí, el desembolso se hace con aceptación solo tácita. Lo que pasa es que la DIAN, les voy a contar esto, después de que sea el segundo evento, que es el acuse de bien, acuse de recibo del bien o el servicio, la DIAN habilita solamente la aceptación tácita 3 días hábiles después del segundo. Entonces vamos a decir algo, el segundo evento se registró un viernes. El día en que podemos desembolsar solo con aceptación tácita sería el jueves, porque cuenta los días completos, lunes, martes y miércoles como 3 días hábiles, y el jueves nos permite hacer el desembolso, pero sí se puede. Listo. Esto lo habíamos conversado ahorita un poquito, y es cuáles son las señales para identificar que uno de nuestros clientes necesita hacer una operación de factoring. Entonces, lo primero es que necesita financiarse, pero no puede asumir más deuda porque ya tiene un nivel de endeudamiento suficiente. Ahorita conversábamos que el factoring no se está registrando como deuda financiera, sino comercial, entonces esto le puede ayudar. El segundo es que el flujo de efectivo no le está alcanzando a ese cliente para operar. Puede ser porque tiene una rotación de cuentas por cobrar que está muy alargada, y lo que hacemos precisamente a través de figuras como el factoring y el confirming es, digamos, anticiparles esa liquidez, o a los pagadores en confirming alargarles los plazos de pago, y de esa manera alargar como toda una cadena de ciclo operativo para los clientes. Podrían ellos aprovechar oportunidades de mercado que requieran liquidez. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser que un emisor no necesita hacer factoring porque en su ciclo está muy bien, sin embargo, logró una negociación de una maquinaria nueva en la que si paga de contado le dan un descuento buenísimo. Pues ese señor podría aprovechar una figura de factoring para lograr esa plata, no se endeuda y se gana su buen descuento para la compra de la maquinaria. Necesita mejorar la gestión de cobranzas. Eso es cuando empezamos a ver que la cartera del cliente está deteriorada, que cada vez va más y más larga en sectores que normalmente no serían de esos plazos. Por dar un ejemplo, una cartera de 120 días en el sector salud es normal, ¿cierto? Uno pues diría no me preocupo tanto, pero probablemente una cartera de 120 días en retail no es normal, o en, no sé, temas perecederos no es normal. Entonces, si yo empiezo a ver que a mi cliente se le empiezan a alargar los plazos en sectores que también por coyunturas económicas estamos viendo que están afectados, inmediatamente una solución puede ser el factoring, para que él no entre como en ese tema de coyuntura. Y finalmente, pues es una necesidad que tiene el cliente porque quiere mejorar los indicadores y la rotación que tiene de la cartera. Entonces, esos son como unos pequeños tips para identificar, como preguntas claves las que hablábamos ahora: ¿a quién le vendes? ¿Cómo le vendes? Si yo le vendo a personas jurídicas, pues efectivamente tengo la posibilidad de hacer factoring. ¿Cuál es la rotación de esas cuentas por cobrar? Porque si vendo de contado no tiene sentido, y el problema es una situación más estructural que puede tener esta compañía de caja, que ni siquiera está siendo afectada por el tema del recaudo, sino por otras cosas. Y bueno, más que todo eso. Si quieren, pasamos también ya un poquito más a la parte de las chimeneas o de los clientes pagadores, que nosotros por las calidades AAA, pues creemos que el estudio, que ni siquiera se necesita estudio. Y les cuento en general cuál es el proceso de factoring con Finactiva para los que de pronto todavía no lo conocen. Entonces Perdón, nosotros, Laura, adelante. una pregunta, Laura. La factura puede estar vencida, pues suceden casos en que el cliente genera la factura con fecha de emisión y de vencimiento el mismo día, a pesar de que tenga una negociación que se la pagan a 30 días, pero para efectos de cuando se la vamos a presentar para ustedes está vencida. La factura pues, puede servir así, o necesariamente debe tener un mínimo de días para que se venza. Listo. Gracias por esa pregunta. Te voy a responder una parte y le voy a dar la palabra a Edison para que también me complemente. Entonces, si la factura se emite un día y tiene fecha de vencimiento el mismo día, quiere decir que esa factura se está pagando de contado. Si se está pagando de contado esa factura, no va a entrar a hacer una factura susceptible de negociación en Radian, porque Radian únicamente
circulariza facturas que son a plazo. Entonces, de entrada ya está descartado. Si tú me dices, es que la factura sí se emitió a plazo, pero aún así está vencida y el cliente la quiere negociar, la respuesta es tampoco se puede, porque yo estaría asumiendo un riesgo en que el pagador ya debió haber pagado ese título, probablemente ya lo pagó y yo no sé, y yo me la voy a endosar. Entonces no estaría bien. Entonces, mira que tiene como dos aristas ahí. Primero, si es de contado, pues nada, no entra en Radian porque en Radian solo entra lo que es a plazo. Y si efectivamente es a plazo, pero está vencida, tampoco se puede porque la obligación de pago ya existió y puede ser que ya se dio y estoy asumiendo yo ese riesgo. Entonces la respuesta es no vamos con facturas vencidas. Hay otros intermediarios que lo han hecho. Digamos que depende mucho del apetito de riesgo en ese sentido que tengan. Eddie nos iba a complementar ahí esa respuesta. Con el caso que planteas y como nos respondió Laura, una factura que se expide se expide el mismo día y vence el mismo día es una operación de contado, y para el sistema o para la DIAN esa factura de contado es un bien o servicio que prácticamente se perfeccionó el mismo día, ¿sí? Entonces ahí no entra, digamos que conceptualmente así lo interpreta y lo formaliza y perfecciona la DIAN, y por lo tanto esas facturas que son de contado no entran, o sea, es decir, el 40% aproximadamente de las facturas en Colombia son de contado y esas facturas salen de ese. Es decir, con respecto a la precisión que estaba haciendo Laura, digamos que las facturas son susceptibles de endoso mientras se mantenga vigente la factura hasta su periodo de vencimiento, hasta su día de vencimiento. ¿Qué sucede? Cuando la factura termina esa condición de vencimiento, la factura se convierte, ya no es un título valor, sino que se convierte en un título ejecutivo, ¿cierto? Título ejecutivo. Y el efecto que tiene el endoso en un título ejecutivo no existe, sino que se llama, digamos que el estatus o la condición que le persigue ahí para poder perseguir jurídicamente ese título ejecutivo es una cesión de derechos económicos. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Finactiva no lo tiene y la mayoría del mercado no lo utiliza, es financiar facturas que se encuentren vencidas. Sin embargo, la resolución 085 del 2022, que es de la DIAN, puso un mecanismo o uno de los eventos que estaba en el cuadro que yo les mostré hace un momento y lo que dijo, y lo puso expresamente: las facturas posteriores a su vencimiento, el único evento que se podrá otorgar a una factura que se encuentra vencida es un endoso bajo efectos, con efectos de cesión ordinaria, ¿sí? Entonces será potestativo del fondeador de Finactiva o de cualquier otro fondeador si lo realiza o no, ya es de acuerdo a su medición de riesgo a que lo realice o no lo realice. El mercado siempre ha sido muy reacio a financiar esas facturas vencidas. Sin embargo, pues con ese mecanismo pues nos brinda un elemento que en el futuro, si eso comercialmente se dinamiza, pues ya habría que evaluarlo y explorar. Gracias. Gracias, Pedro, por tu pregunta. Veo otras dos preguntas acá. Si el cliente ya es cliente de Finactiva solo con capital de trabajo y necesita factoring, los tiempos de estudio son iguales, el cupo de su capital activo afecta el de su factoring. Entonces, lo primero es que si el cliente ya es cliente de Finactiva, no debería estar siendo gestionado por los brokers. La idea es que todos los clientes que traigan los brokers son clientes nuevos que nosotros no tengamos acá, porque si ya es un cliente que existe en Finactiva, pues no se les puede, digamos, reconocer como una gestión de ustedes. Pero para responder puntualmente, si el cliente tiene un cupo de capital de trabajo y cumple sus políticas de renovación para entrar a un estudio de factoring, y el estudio de factoring es un estudio completo porque no tiene ninguno de estos pagadores que ya mencionamos en la lista, pues se va a los tiempos normales. Le afecta
el cupo de capital de trabajo, yo diría que más que afectar es que se hace una evaluación global. De hecho, les cuento que nosotros en crédito lo que estamos haciendo ya muchas veces no es ni siquiera decirle al cliente que necesita capital de trabajo, mire, le doy su capital de trabajo y ya, no, le estamos dando una solución global que incluye el capital de trabajo, pero también el factoring y también el confirming. Entonces, si de entrada no se le dio como otra posibilidad de producto, a lo mejor no tenía la capacidad, pero cuando vuelva ese cliente a estudio, se tiene en cuenta la capacidad financiera global. La pregunta es si, por ejemplo, yo ya tengo factoring y quiero capital de trabajo, si me puede afectar el endeudamiento. Sí, desde la premisa que el factoring se estudia con recurso, ¿cierto? Desde la capacidad del emisor podría afectar, es decir, podríamos calcular sobre esa capacidad, digamos, más global. Veo por acá, para este producto de factoring se manejan cupos rotativos. Silvi, el producto factoring, digamos que en sí, por su naturaleza, es rotativo. Los cupos que hoy tenemos tienen unas vigencias de 6 meses, es decir, que en esos 6 meses el cliente puede hacer unas utilizaciones de 2 o 3, si están rotando más o menos entre 50 a 60 días las fechas de pago, y a los 6 meses volvemos, hacemos una renovación en crédito para extenderle ese cupo que ya se le había dado. Listo. ¿Ustedes aceptarían confirming pagándole a un proveedor en el extranjero? En este momento no lo tenemos disponibilizado. Solamente lo tenemos habilitado para proveedores nacionales. Okay. Sí. Bueno, vamos a entrar acá ya como en la parte del factoring Finactiva, ¿cierto? Para los que de pronto no hemos tenido la posibilidad de montar una solicitud de este producto. Sabemos que es a través de la plataforma www.finactiva.com, sobre la misma que hacemos pues el tema de crédito. Cuando entra el estudio de factoring, se hace la asignación del cupo a proveedor, entonces vamos a crédito, miramos la capacidad, que es lo que les mencionaba ahora, se le hace la notificación al cliente de lo que se le aprobó. ¿Con base en que nosotros estudiamos la capacidad del cliente? Con base en la facturación, con base en las relaciones comerciales que tiene con esos pagadores, con base en la rotación de las facturas. Todo eso nos sirve como insumo. Miramos la rotación del capital de trabajo para calcularle un cupo tal que pues le sirva al cliente desde el punto de vista comercial y nosotros nos sintamos tranquilos también desde el punto de vista de riesgos. Se le da la aceptación al cliente y lo que hacemos, como lo mencionábamos ahorita con Liz, es validar si los pagadores con los que quiere trabajar nuestro emisor, pues son pagadores a los que les podemos asignar un cupo administrativo para hacer las operaciones. Es, digamos, muy sencillo, o sea, no difiere mucho de lo que ustedes ya conocen de la parte de crédito. De hecho, para hacer la solicitud de factoring, hay como 2 documentos que no se piden versus lo que sí hacemos en crédito. Entonces puede ser un poquito más light para ustedes. Finalmente, entonces, con el equipo comercial nos apoyamos. El cliente nos comparte las facturas que desea negociar, esas facturas revisamos los eventos, miramos que estén al día, miramos que cumplan con las condiciones, hacemos el endoso radian y se le desembolsa al cliente la operación. Hasta ahí de pronto otra pregunta. Bueno, vamos súper bien. Proceso de factoring Finactiva sin estudio, esto lo venimos mencionando con Angélica desde el principio, y es que sacamos una nueva tubería o una nueva cadena, como decimos nosotros, para hacer unas aprobaciones más light, más sencillas. ¿Por qué? Porque nos gustan mucho las calidades de algunos pagadores. Acá a su lado izquierdo pueden ver la lista de pagadores para factoring sin estudio. Si alguno de ustedes tiene un cliente que tenga facturas de los siguientes pagadores, no es necesario que haga ningún estudio, simplemente diligenciamos el JOT-Form que ya se les compartió previamente. Ese JOT-Form que incluye los estados financieros del cliente, la composición accionaria, la Cámara de Comercio y el RUT, más la cédula del representante legal claramente, y con eso simplemente nosotros perfeccionamos la operación, el emisor firma un pagaré, acuérdense que siempre hay firma de pagaré, y desembolsamos la operación. Cuando les digo, viene por estos. ¿Quiénes son? ETB, Claro Bavaria, COPS, que también es del grupo Bavaria para los que de pronto no sabíamos, Geopark, Cueros Vélez, El Euro, Corbeta, que es una compañía de acá de Antioquia, Marketing Personal, Procter & Gamble, Bimbo, EPM, Ecopetrol, Celsia, Frontera Energy, ISA, Grupo Millicom, Schlumberger, Zenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, alguien ahorita preguntaba por carbón, y Almacenes Éxito. Entonces, para que rebusquen en sus clientes, miren sus listas, miren los clientes en las conversaciones, no le dicen todo a uno,
pero en una conversación más profunda de pronto salen estas cosas. Ellos tienen en la cabeza que quieren operar factoring con alguien, pero de pronto le mencionamos otros nombres y pueden haber otras oportunidades. Entonces esa es la invitación a que miren a quién pueden mandar de sus emisores por este lado y les aseguramos que el proceso sale muchísimo más expedito porque, como les digo, no hay estudio de crédito. Entonces, nada, eso es pues como lo que les queríamos comentar. Si quieren retomamos tanda de preguntas y ya pues como para dar cierre. Bueno, yo no veo más preguntas en el chat. Si quieren, tampoco veo pues que haya de pronto preguntas por acá. Aprovechen, pregunten, dudas. O sea, la idea es que esto sirva para ustedes, para la gestión comercial que están haciendo con los clientes, para profundización. No solamente vamos a hablar de crédito, sino que hablamos de confirming, que hablamos de factoring. Si necesitan apoyo comercial del equipo de Finactiva o apoyo